El día de hoy, para los que tienen Biblia, les pido que abran sus Biblias a Isaías capítulo 6. Si no tienen su Biblia, pueden compartir con la Biblia con el cristiano a su lado. Antes de comenzar a leer en Isaías, voy a leer un par de versículos más. En Salmos 16:11 dice: me llenarás de alegría en tu presencia. Y Hechos 3:19 dice: a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces, el día de hoy, cuando yo estaba preparando este mensaje, estaba diciendo: Dios, ¿qué quieres enseñar? ¿Qué quieres mostrar a tu pueblo? Algo nuevo, algo que les pueda realmente ministrar sus vidas. Entonces, si yo tuviera que poner un título en este mensaje, sería En su presencia. Porque no hay nada igual que estar en la presencia de Dios. Amén. Entonces, en ningún momento de toda tu vida podemos nosotros estar más contentos, tener tanto gozo que cuando estamos en la presencia de Dios. Pero todos también necesitamos un momento de descanso. Y Dios en su presencia, no hay ningún momento otro momento que podremos recibir ambas cosas: el gozo del Señor, pero también el descanso que Él nos da. Y ahora vamos a leer en Isaías capítulo 6 de hecho, Él estaba pasando unos tiempos muy difíciles y vamos de hecho a hablar de eso en un momento. Pero aquí en estos capítulos, Isaías tiene un encuentro de cara a cara con Dios. Y voy a comenzar en Isaías 6, verso 1 a 4. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en el trono. Las orlas de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno los cuales tenían 6 alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y los otros 2 volaban. Y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se entremecieron las umbras de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces, aquí tenemos a Isaías. Él estaba pasando unos tiempos difíciles. Y cuando él entró al templo, el templo estaba lleno de la presencia de Dios. Y Isaías tuvo ese encuentro con el Señor, y el Señor abrió sus ojos espirituales. En ese momento, Isaías podía ver adentro del cielo, y podía ver a Dios en su trono, y podía ver toda su gloria. Pero cuando nosotros entramos a su presencia, Dios también nos abre a nosotros nuestros ojos espirituales y podemos ver a Dios en una manera nueva. Ahorita vamos a leer más de ese pasaje, pero que hay 3 cosas que quiero mostrarles: de que cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, hay 3 cosas que nosotros podemos ver de Dios. Y la primera de eso es: qué grande es Dios. La primera cosa, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, podemos ver qué grande es nuestro Dios. Entonces, cuando Isaías entró y vio qué tan grande, en ese caso, otra vez leyendo el versículo, dice que las orlas de su manto llenaba el templo. Entonces estamos hablando nada más la superficie o la parte de abajo de su manto era suficiente para llenar el templo. Entonces la primera cosa de que él está viendo es que su Dios es enorme, que su Dios es grande. Y vamos a hablar un poquito de lo que estaba pasando. Más o menos este versículo fue escrito de la historia de 740 antes de Cristo. Y la verdad, la fecha no es importante. Lo que es importante es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Durante este pasaje, de hecho, comienza de que el año de la muerte del rey Uzías. Ahora vamos a hablar un poquito de quién era Uzías. Uzías, de hecho,
era un rey bueno. En la Biblia siempre está determinando cuáles reyes eran buenos según si adoraban o hacían las cosas que agradaban a Dios o las cosas que no agradaban a Dios. Si era un rey que hacía las cosas que agradaban a Dios, Dios lo consideraba como un rey bueno. Pero algo de Isaías es de que él gobernó por más de 52 años, que para un rey es un reinado muy largo. Ahora, cuando nosotros empezamos a pensar en reyes normalmente de Israel, normalmente empezamos a pensar en los reyes famosos como David o Salomón, o hasta a veces nosotros pensamos en Asa, que era de hecho un rey malvado. Pero nosotros terminamos pensando en los reyes que siempre han llamado la atención más que otros. Y hay cosas del rey Usías que tal vez no sabían. Pero por ejemplo, él gobernó por 52 años, pero él comenzó a gobernar a los 16 años. Entonces era un niño realmente cuando él empezó a tener responsabilidad de toda una nación. Pero cuando él empezó a gobernar, él volvió a implementar adoración en su nación. Empezó a decir, no vamos a adorar dioses falsos, vamos a regresar a Dios y vamos a restablecer el templo y la adoración a nuestro Dios. Entonces Dios por ese hecho lo bendijo y él fue conocido como un gran rey. Aparte de eso, él conquistó más ciudades filistinas, expandió sus terrenos o sus territorios y su nación fue próspera. Entonces, en mi consideración, yo diría, en base a lo que está escrito de él, sí fue un gran rey, porque conquistó terrenos enemigos, expandió sus territorios, pero aparte fue próspero todo el país, toda la nación. Y hay que entender unos años antes de que el rey Usías falleciera, el rey de Asiria estaba empezando a conquistar otras naciones. Del punto de que muchos tuvieron miedo a ese país. Pero el rey de Asiria se negaba de entrar a Israel por miedo a Usías. Porque hay unas cosas de que tal vez no saben del rey. El rey era conocido o famoso en su época por diseñar y hacer armamentos de guerra. Y ahorita vamos a leer de unas cosas que habla de él en Segunda Crónicas. Pero ¿cuántos de ustedes conocen el catapulto? Él estaba involucrado en la invención o al inventar ese arma de guerra. Y vamos a leer en Segunda Crónicas 26, versos 14 a 15, dice: a ese ejército Usías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y los colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama extendió hasta muy lejos. Entonces, él era conocido por ser una persona listo para la guerra, porque su ejército estaba armado, pero hasta con tecnología o armamentos que otros países no tenían en ese entonces. Entonces, después podrían llegar a tenerlos, pero en ese momento eran los que inventaron esa tecnología y lo estaban poniendo en práctica. Lo triste de este rey fue de que, de hecho, un poquito más adelante dice de que fue poderoso hasta después. O sea, fue poderoso mientras que Dios lo estaba usando y después, de hecho, cayó. Porque él empezó a andar en orgullo. Él pensó que era por su fuerza y empezó a hacer las cosas sin dar gloria a Dios, hasta el punto de que él entró al templo queriendo hacer sacrificios que eran únicamente para los sacerdotes hacer, y entraron los sacerdotes viendo lo que él estaba diciendo y dicen: no puedes hacer esto porque tú no eres sacerdote. Y básicamente lo que él dijo a los sacerdotes es: yo soy rey y puedo hacer lo que quiero. Y en ese momento Dios le dio lepra.
Entonces, de ese momento y adelante, él tuvo que vivir aparte de su familia, de todo el pueblo, y de hecho ya ni siquiera podía él visitar el templo porque él tenía lepra. Si recuerda, si hablamos un poquito del Antiguo Testamento y de las leyes de que era de Dios, una persona que tiene lepra, de hecho no podía estar con el pueblo. Entonces, al darle lepra, quiere decir ya no puede tener contacto con nadie. Entonces, aunque él tuvo lepra, el rey había puesto, Usías había puesto personas a cargo de que aún podría mantener el país durante ese tiempo. Pero lo que necesitamos entender es de que el momento que él murió, Isaías y el pueblo tuvieron miedo. Porque eso quiere decir de que la única razón de que el otro país no estaba invadiendo ya no estaba. Porque como el rey ya falleció, ¿quién era ahí para defender a Israel? Entonces Isaías, pensando que nuestra nación va en la dirección incorrecta, porque el hijo de Isaías que tomó el trono, de hecho no hacía las cosas que agradaba a Dios. Entonces tuvo miedo el profeta, diciendo: nosotros vamos para el camino equivocado, tengo miedo de que la otra nación va a entrar a invadirnos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cuántos de nosotros en momentos de problemas vamos y clamamos a Dios? Porque eso fue exactamente lo que Isaías hizo, que él entró al templo y empezó a adorar a Dios. Y cuando él sale de ahí, tiene una revelación de que el rey, con un R pequeño, sí, falleció, pero el rey con el R mayúscula está sentado en el trono. Que Dios sigue siendo el rey. Y la cosa que nosotros tenemos que llegar a ese entendimiento de que Dios está sentado en el trono. Y cuando nosotros pasamos tiempo, cuando nosotros nos unimos como una congregación, empezamos a adorar a Dios, las cosas cambian. Es diferente, no sé si han dado cuenta, es muy diferente el sentimiento de presencia de Dios cuando estamos solos orando, pasando tiempo leyendo las escrituras, que cuando estamos todos unidos adorando al Señor. Esa misma presencia, pero la presencia de Dios es mucho aún más fuerte cuando estamos unidos. Entonces es importante, de hecho, cuando nosotros empezamos a decir vamos a ir a la iglesia, porque hay veces de que nosotros decimos, bueno, voy un poco atrasado, pero tengo tiempo porque nada más es el momento que estamos cantando. Voy a lograr llegar a puro predicación. Está bien, yo tengo tiempo. El problema con esa mentalidad es de que cantar, adorar, alabar a Dios es extremadamente importante. Entonces, nosotros debemos de cambiar nuestra mentalidad, decir, voy para escuchar la predicación o del predicador hablar, o así, a decir, voy a llegar temprano porque quiero saber lo que el Salvador me quiere decir el día de hoy. Y Dios puede mover en cualquier momento, no es solamente cuando alguien está predicando, sino también cuando estamos adorando. Y de hecho en un ratito más vamos a leer un par de otras escrituras que habla de que Dios se mueve entre su pueblo cuando lo están adorando. Entonces, en Éxodo 25 y versículo 22 dice: yo me reuniré ahí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del proporcionatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, en el arca del pacto, entre los dos querubines, es el lugar donde moraba la presencia de Dios.
es el lugar donde su presencia estaba. Básicamente, el arca del pacto era el trono físico en la tierra de Dios. Entonces, cuando él está diciendo, yo me reuní ahí con ustedes, en medio de los dos querubines, está refiriendo de que su presencia ahí va a estar. Y en Hebreos 10:25 dice, no dejamos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón aún ahora que vemos que aquel día se acerque. Y Salmos 22:25 dice, tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, ante los que te temen cumpliré mis promesas. Salmos 35:18 dice, yo te daré gracias en la gran asamblea, ante una multitud te alabaré. Entonces aquí podemos ver de que es importante de cómo una congregación venimos a adorar, porque dice que cuando nosotros adoramos, Él va a estar ahí. Pero lo que tengo miedo o me preocupa más bien es de que con la tecnología de hoy en día, para algunos se les hace más fácil estar viendo en la computadora o viendo en la tele un servicio desde lejos, desde la comodidad de nuestro propio hogar. Y digo que esa es una preocupación, porque hay una diferencia entre ver algo en una pantalla, escuchar lo que están diciendo y estar ahí participando. No estoy diciendo de que Dios no puede trabajar o ministrar en sus vidas cuando lo están viendo a través del internet o a través de la tele, pero simplemente lo que estoy diciendo no es igual cuando nosotros estamos unidos en un solo propósito. Entonces, si una persona está enfermo, no puede venir, sí, préndele, escucha lo que Dios quiere decir. Si están de vacaciones, pues une a la familia, siéntanse a tomar el tiempo para escuchar lo que Dios quiere hablar. La cosa aquí es de que tenemos que tomar en cuenta de que si tenemos oportunidad realmente de participar en lo que Dios va a hacer en ese día, mejor tomamos ese paso y decimos, vamos a ir para nosotros poder estar ahí, no solamente viendo lo que está pasando, sino estando ahí cuando está pasando. ¿Cuántos están siguiendo? Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que no es importante participar o ir a la iglesia. Si no fuera ir a la iglesia importante, ¿por qué creen que Satanás pelea tanto para que nosotros no podamos lograr llegar? Me parece que cuando el momento que nosotros tenemos que ir a la iglesia es cuando cualquier cosa que podría suceder mal, pasa malo. Es el momento cuando es más difícil llegar. Cuando nosotros estás en camino y ya empiezas a pelear con su esposo o esposa en camino y, pues ya mejor no vamos a la iglesia porque luego vamos a estar con esta actitud y la gente va a saber que estamos peleados. Y créeme, no es Dios que les está dando esos ataques. Es Satanás tratando de hacer de que no llegan, porque Dios tiene algo para tocar en sus vidas. También a Mayra y a mí nos ha tocado. Estamos en camino y Cristian tiene un berrinche. Y no hay nada que podemos nosotros hacer para detenerlo. Estoy manejando y tratando de aliarlo al mismo tiempo. Y a veces pensamos, ¿y cómo lo vamos a hacer? Vamos a llegar a la iglesia, él va a estar haciendo este berrinche y nadie va a poder estar adorando o van a estar poniendo atención porque el niño está loco. Y nos ha tocado bastantes veces pensar, bueno, mejor no vamos porque luego ya no vamos a quitarle bendición a los demás. En vez de pensar, bueno, tal vez es porque Dios tiene bendición para nosotros. Y no se les hace interesante de que a veces podemos llegar, o es más fácil llegar para trabajar o para una reunión de desayunar a las 8 o 9 de la mañana que llegar a la iglesia que empieza a las 12 de la tarde. Que solo te estoy diciendo de que Satanás quiere hacer cualquier cosa para que nosotros no vamos a recibir de Dios. Su misión
de Satanás, ¿cuántos saben la misión de Satanás? Es matar, destruir a todo lo que Dios ama. Y Dios nos ama a nosotros. Entonces, si Él puede lograr de que uno de nosotros caiga, para Satanás, Él ya ganó. Porque separó a la creación que Dios ama con su creación. Entonces, los quiero animar de que lo toman muy en serio, de que Dios cada día tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros estamos en unión, estamos aquí adorando a Dios, juntos podemos ver grandes cosas en nuestras vidas. Entonces, siguiendo, en la segunda cosa que nosotros podemos ver cuando entramos a la presencia de Dios es qué tan pequeños somos nosotros. Entonces, la primera cosa que nosotros vemos es: Dios, eres enorme, eres grande. Pero luego empezamos a decir: ay, eres tan grande, pero yo soy tan chiquito, soy tan pequeño. Ahora, no lo confunden. Cuando digo que somos pequeños, eso no quiere decir que somos insignificantes. Al contrario, para Dios somos muy importantes. Si nosotros fuéramos insignificantes, Dios no hubiera mandado a su Hijo morir por nosotros. Simplemente lo que digo cuando somos pequeños o somos chicos en comparación a Dios, estoy refiriendo a nuestro poder, a nuestras mentes, lo que nosotros conocemos, a nuestra estatura en comparación a Dios. Las cosas que nosotros físicamente lo que podemos cumplir o hacer es mucho menor de lo que Dios, siendo tan grande, puede hacer. Amén. Entonces, cuando nosotros entramos y nos vemos tan pequeños, debemos de saber de que nuestros problemas, aunque nosotros los veamos enormes, para Dios no lo es. No hay nada que es imposible para nuestro Dios. Entonces vamos a seguir leyendo en Isaías 6, versículo 5. Dice: entonces grité: ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no abaste mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Ahora quiero apuntar, aquí dice: no abasta mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Porque cuando está refiriendo a Todopoderoso, no es solamente hablando de su fuerza, porque nuestro Dios sí es fuerte. No hay nada que Él no puede hacer. Pero también tenemos que hablar de su poder. Él también es el que manda los ejércitos del cielo. Ahora quiero repetir eso: los ejércitos, porque en el cielo no es solamente un ejército, sino son varios ejércitos. Dios tiene el ejército que es el más fuerte que haya existido y existirá en todos los siglos. Y Él es el que los manda. Entonces, cuando Él tal vez estaba viendo, bueno, el rey o el jefe o el comandante de nuestros ejércitos murió, pero el comandante, el rey del ejército más grande, más fuerte de que haya existido, sigue estando sentado en el trono. Él sigue estando aquí con nosotros. Entonces Él está viendo qué tan grande es Dios, pero al mismo tiempo Él está viendo a sí mismo, que soy tan pequeño. Entonces, pero vamos a cambiarlo un poquito, a ponerlo de otra forma. Cuando Él lo ve, Él puede ver qué tan santo es Dios. Que Dios es santo. ¿Y qué pasa cuando nosotros empezamos a ver lo santo que es Dios? Nosotros empezamos a ver qué tan pecadores somos nosotros. Porque la definición de santidad es estar apartado o sin pecado. Y cuando podemos hablar o ver a Dios y su santidad, nosotros nada más podemos ver, nosotros no somos nada así. Pero lo que quiere Dios hacer es liberarnos de ese pecado. Porque para Dios, tal vez esa sea sorpresa para ustedes, para Dios el pecado no es gran cosa, al punto de que nosotros hemos pedido perdón, porque Jesús ya pagó el precio con su sangre en la cruz. Yo
puedo recordar muchas veces cuando tengo que tocar o voy a predicar, y me empiezo antes de orar: Señor, ayúdame a hacer bien o hacerlo bien lo que voy a hacer. Y una vez Dios me contestó y me preguntó: ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer bien? ¿Y cuántos de ustedes han sido una vez preguntado por Dios algo que la verdad no quieren contestar? Y yo tuve que contestar: bueno, Dios, es que son mucha gente y pues no quiero quiero lucir bien enfrente de todos porque son muchas personas. No quiero parecer de que no sé de qué estoy hablando, o no quiero equivocarme cuando estoy tocando o cantando. Entonces, y Dios dice: ok, entonces esto se trata de ti. Y dice, me dijo: voy a cambiar las cosas, te voy a ir cambiando para que siguiente vez que me oras por ayuda, que no sea para que tú lo hagas bien, sino lo hagas bien para el reino de Dios. Y cuando empiezo a ver lo santo que es Dios, empiezo a reconocer lo tanto que quiero más de Él y lo necesito a Él. Porque dice: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Y aquí hay un pasaje que es paralelo, o que es muy parecido a Isaías 6:2, y dice en Apocalipsis 4, versículo 8: cada uno de ellos tenía 6 alas y estaban cubiertos de ojos por encima y por abajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta, dice día y noche sin cesar. Decían: santo, santo, santo es el Señor. Y aquí, de hecho, pueden leer toda la Biblia y van a encontrar de los atributos de Dios, es el único que se repite constantemente 3 veces: santo, santo, santo. Nunca vamos a encontrar fiel, 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 aunque Dios es fiel, o amoroso, 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 aunque Dios ama. Pero los teólogos creen que la razón que dice constantemente santo, santo, santo es porque un solo santo no sería suficiente para explicar qué tan santo es nuestro Dios. Nuestro Dios es santo. Y cuando empezamos a pensar de qué tan santo es Dios, creo que en todas las cosas de que Él toca se convierte santo. Empiezo a pensar, bueno, en su palabra, su santa palabra santa. Empiezo en su pueblo santo. Empiezo a pensar en que dice a Moisés: quítate las sandalias, porque el lugar donde caminas, el terreno en donde caminas es santo. Y hay varias cosas de que sigue diciendo de Dios: que su nombre es santo, su poder es santo, su templo es santo, su espíritu es santo, su pacto es santo, su ciudad es santo, sus diezmos son santos, sus tierras son santos, sus trabajos o sus hechos son trabajos, sus palabras son santos, sus promesas son santos, sus ángeles son santos, sus profetas son santos, su pueblo es santo. También estaba pensando eso, también sus besos son santos. Y si recordamos, de hecho Pablo dice de que debemos de saludar uno al otro con el beso santo. Entonces, la única comentario que tengo que decir eso es de que hay que asegurar que sea santo. Cuando damos el beso, que sea un beso santo. Entonces vamos a ver este siguiente versículo que dice en Salmos 22:3: pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. Entonces, aquí tenemos que entender realmente lo que quiere decir la palabra santo. Y aquí, de hecho, en ese mismo versículo hay 2 cosas que tal vez no se entienden completamente, o no
no van juntos en el versículo sin entender exactamente quién es Dios. Porque santidad quiere decir que está completamente aparte de pecado, pero también quiere decir moralmente puro. Ser un santo es ser moralmente puro y apartado del pecado. Entonces, nuestro Dios es apartado del pecado y su moral es puro. Y por eso podemos decir que Él es santo. Pero si nosotros empezamos a decir, nosotros decimos que Él es santo, pero en ese versículo dice que las alabanzas son de Israel o de su pueblo. Pero sabemos de que Israel no es perfecto. Sabemos de que su pueblo no es perfecto. Quiere decir que hay pecado. Pero ¿cómo puede ser si Él es apartado del pecado? ¿Cómo puede Él estar recibiendo las alabanzas de algo que no es perfecto? Déjenme decirles, es porque Él se encarga de nuestros pecados con la sangre de Jesucristo. La unión que nosotros tenemos, y eso es asombroso, es de que la santidad de Dios lo tiene el pueblo pecador realmente, pero entre ellos dos está la sangre de Jesucristo que nos puede unir a los tres. Porque sin la sangre de Jesús no hay posibilidad para nosotros estar en la presencia de Dios. Y cada mañana, de hecho en el lado de inglés, que ellos tienen costumbre de que cada mañana, si el servicio empieza a las 10, ellos llegan a las 9. Hay algunos que van, algunos que no van, pero se suben a la terraza y empiezan a orar, a buscar a Dios. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren más de Dios, quieren buscar su presencia, quieren adorar a Él y quieren ver que Él se manifieste en sus vidas. Cuando nosotros tomamos el tiempo para buscar a Dios, Dios puede manifestarse. Y la verdad, los quiero animar de que si no toman tiempo, tal vez hasta en los domingos, si quieren llegar un poquito temprano, nadie se va a quejar de que llegaron. Si quieren llegar aquí y empezar a orar, a buscar a Dios, a alabar a Dios, nadie les va a decir nada de que no deben hacer eso. La alabanza no ha comenzado aún. No, porque vienes a buscar a Dios y es lo que nosotros como pueblo debemos de anhelar. Pero esto es algo que nosotros podemos ver a través de las escrituras. Es algo constantemente que podemos ver, que la gente entra a la presencia de Dios, ven qué tan santo es Dios, pero luego empiezan a ver qué tan pecadores o pecaminosos son ellos. Si pensamos, regresando a lo que hablamos de Moisés hace rato, cuando dice que cuando estaba enfrente de la zarza que estaba quemando, y dice, él podía ver la gloria y la santidad de Dios, y él preguntó, ¿quién soy yo? Porque él empezó a ver sus faltas, empezó a ver su pecado y decir, ¿quién soy yo para merecer que Dios, que es santo, me esté hablando? Entonces, la tercera cosa que nosotros vemos, aparte de que Dios es grande, que nosotros somos chicos, son pequeños, nosotros podemos ver qué tan bueno es Dios. En Isaías 6, versículos 6 y 7, continuando, dice, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en su mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Esta es una imagen de salvación. Esto es lo que Dios hace con nosotros cada vez que sinceramente venimos ante Él y pedimos perdón por nuestros pecados. Dios dice, tu maldad ha sido borrado. Ya te limpié. Y en comparación, cuando Dios limpia algo o declara algo limpio,
Es muy distinto, por ejemplo, cuando llevan a su auto al auto lavado y dicen ya está limpio y entras y empiezas a ver todo el mugre que dejaron en diferentes lugares. Cuando Dios declara que algo es limpio, es limpio. Y por eso nosotros también podemos ir caminando afuera de este lugar sabiendo yo no tengo que tener culpabilidad o sentirme culpable por mi pasado, porque Dios ya nos declaró libres y nos declaró que somos limpios por su sangre. Entonces, cuando nosotros entramos a su presencia, Dios llega, Dios viene, y nosotros podemos ver qué tan grande y qué tan santo es Dios, y nosotros podemos cantar qué tan grande, santo y maravilloso es Él. Y durante ese proceso Dios empieza a decir, ¿qué es esto en tu vida? ¿Qué es esto? Y nosotros podemos ver y decir, Señor, es pecado, es horrible, lo siento, no lo quiero, ya no quiero tener eso, ayúdame, límpiame. Y Dios nos puede limpiar de todos esos pecados, con esas cenizas o con ese que viene del altar de Dios, que viene siendo la sangre de Jesucristo. Y que podemos salir de aquí sabiendo, estamos confiados de que nosotros somos limpios. Hace un par de semanas, mi papá de hecho lo mencionó, hace una semana y medio más o menos. Yo estuve platicando, tenía un discurso con mi prima, que ella publicó algo en su Facebook en apoyo de los homosexuales, de sus amigos homosexuales. Y empezamos a hablar y ella me dice, pues la Biblia dice que no debes juzgar, porque si no, la misma forma que tú juzgas, te van a juzgar a ti. Y yo le contesté diciendo, la única razón que tendría yo miedo de que me juzguen de la misma forma sería si yo tuviera algo que esconder. Y otra persona empezó a comentar y dijo, bueno, si tú piensas que eres 100% limpio, pues eres un ignorante y un blasfemo. Y se queda pensando, pues obviamente esa persona nunca ha leído las escrituras y nunca ha conocido a mi Dios, porque su palabra dice de cuando estás limpio, eres limpio. Yo ya me encargué de pedir o ir ante Dios sinceramente de corazón y decir a Dios, tómalo, no lo quiero, ayúdame, límpiame. Dios se encarga de limpiarnos. Y la cosa de esto que tenemos que entender, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, en ese momento nosotros no somos perfectos, de ninguna manera. Es un proceso que Dios nos lleva poco a poco y nos va, mira esto, mira esto, mira esto. Y en la mañana mi mamá estaba compartiendo algo de que estaba pasando en su vida y ella explicó, pues cada persona viene en etapas diferentes y están pasando diferentes cosas en su vida. Unos tal vez tienen dificultad con una cosa y otra persona tiene dificultad con otra cosa. Pero ¿saben qué? Dios es fiel y nos va llevando a cada uno por nuestro camino individual para llevarnos a lo que Él quiere, que es perfección. Mi papá tiene un dicho que siempre me ha dado risa. Cuando estamos trabajando juntos, así, puede ser construcción o algo, siempre dice perfección es suficiente. Y saben, llegar a perfección es muy, muy difícil. Y no digo que es imposible, porque hay uno que sí lo puede hacer, que es Dios. Nosotros nunca vamos a poder hacer algo que es 100% perfecto. Siempre va a haber un error en algún lado, pero Dios es que hace las cosas perfectas. Y si nosotros empezamos a hablar de Dios limpiándonos, de hecho, ¿cuántos de ustedes recuerdan o saben qué tan lejos dice Dios que nos quita el pecado? Que en Salmos 103, versículo 12 dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente que está al occidente. ¿Qué quiere decir? Ya no está. Ya lo quitó Dios. Y cuando nosotros tenemos expiación de nuestros pecados, ya podemos ser uno con Dios.
De hecho, aquí tengo un pequeño definición de qué es expiación. Expiación es una palabra que tiene su origen etimológico en el latín, más concretamente en el término expiatio, que se encuentra conformado de los siguientes componentes. El prefijo ex, que se puede traducir como hacia afuera, el vocablo pius, que es equivalente a piadoso, y finalmente el sufijo sion, que viene a indicar acción y afecto. Entonces Dios, por piedad a nosotros, saca las cosas o saca nuestra maldad por nosotros. Lo hace por piedad a nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos la sangre de Jesucristo, nada más, y les aseguro, déjenme decir eso claramente para que todos puedan entender. La única forma de que nosotros podamos tener expiación de nuestros pecados es a través de sangre de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma. La palabra lo dice claramente. Hay un solo camino. Entonces, que en este mundo ahorita que es muy popular de decir, bueno, puede ser que hay muchos caminos. No, Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los caminos. Dijo, yo soy el camino. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios y podemos ver qué tan santo es Él, y nosotros lo tenemos con nosotros y podemos ver nuestros pecados, sabemos de que a través de Jesucristo nos puede unir con su sangre. Entonces tú tienes dos extremos: santo, 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 el Dios todopoderoso, y tienes a nosotros que somos llenos de pecado, y entre nosotros tenemos la sangre de Jesucristo. En Levítico 17:11 dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan expiación por ustedes mismos, ya que la expiación se hace por medio de la sangre. Y para nosotros es sangre, fue Jesucristo. La razón que nosotros podemos caminar, o la razón también que yo puedo caminar por esta vida, por afuera, sin la culpabilidad por las cosas que han salido mal o que yo he hecho mal, es porque yo sé que la sangre de Jesucristo está ahí para cubrir mis pecados. Y expiación, también expiación, son las palabras más fuertes, porque en comparación, una cosa es cubrir. Cuando decimos que ya lo cubrió, el pecado sigue estando ahí, donde está cubierto. Expiación habla de que lo está quitando. Y lo que vamos a hablar aquí, ya casi vamos a terminar, pero Dios hace expiación en nuestras vidas, lo puede ayudar a sacar, transformando nuestras vidas, porque cuando nosotros estamos en su presencia, Él empieza a decir, ¿qué es eso? Hay que cambiar eso. Entonces, sí, la sangre de Jesucristo nos cubre. Pero luego Dios viene abajo y empieza a decir, ok, hay que sacar todo lo de que está malo y perfeccionarnos. Entonces, les voy a contar algo que tal vez puede ser un poquito, ¿cómo lo digo? Como una gran sorpresa para ustedes. El pecado no es problema para Dios, porque Jesucristo ya lo pagó con su sangre. El problema llega cuando hay pecado que no hemos pedido perdón por él. Cuando nosotros llegamos a Dios y nos muestra nuestro pecado en su presencia, y nosotros decimos, sí, Señor, yo lo veo, es malo, no lo quiero hacer jamás, es cuando Él realmente se puede encargar de él. Entonces, para concluir, les quiero contar una historia breve. En Estados Unidos había un hombre que tiene un negocio dedicado a la limpieza de la tapicería. ¿Cuántos de ustedes conocen o saben de la tapicería que se puede ensuciar? Entonces, en Estados Unidos los tapetes, literalmente las casas están llenos completamente de tapetes. Entonces, este señor tiene máquinas especiales para llegar a limpiar esos tapetes.
Y él un día había contratado un empleado nuevo y lo trajo a una casa donde iban a limpiar la tapete. Y le dijo, ok, aquí están las máquinas, empieza a trabajar, a hacer la limpieza. Yo voy a salir a checar un par de otros proyectos y regreso en un ratito. Entonces se fue y luego regresó. Cuando estaba regresando, él vio que su empleado ya estaba subiendo las máquinas de la camioneta. Y él se quedó pensando, pues yo sé por experiencia cuánto tiempo realmente toma para hacer la limpieza. Y yo sé que no ha pasado suficiente tiempo para que él lo pudiera haber limpiado suficiente bien o correctamente ese tapete. Entonces déjeme checar. Entró y seguramente el lugar donde había más tráfico, donde siempre estaba caminando, había línea de negro de mugre. Entonces fue, tomó a su empleado, caminó hacia el tapete y puso las puntas de sus dedos donde está la línea pesando lo negro de la suciedad. Y le dijo, mírame. El empleado lo miró. Dijo, ahora mira para abajo. Y miró el empleado para abajo. Le preguntó, ¿qué es eso? ¿Lo ves? Sí, sí lo veo. ¿Qué es eso? Mugre. Entonces sí podemos trabajar juntos. Porque lo ves. Porque yo he contratado personas en el pasado que no los muestro, no lo pueden ver. Entonces, como tú sí lo puedes ver, podemos trabajar juntos. Porque puedes ver qué hay para limpiar. Y yo creo que Dios es igual para nosotros. Cuando estamos en la presencia de Dios todos juntos, en adoración, Dios dice, mírame. Y nosotros estamos, te veo, Dios. Y dice, ¿qué es eso? Y nosotros miramos para abajo y decimos, es pecado. Dice, ¿sí lo ves? Sí, sí lo veo. Entonces podemos trabajar juntos. Dice, porque tengo hijos y hijas que ya no lo pueden ver y no puedo hacer nada en sus vidas, pero como tú lo puedes ver, puedo trabajar contigo. Y yo creo, sinceramente, eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces los voy a invitar a inclinar sus rostros conmigo.